Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en medio de la tormenta de tus propios pensamientos sin poder encontrar un instante de paz? La noche parece multiplicar cada preocupación y tu mente late con incertidumbre. Cada ola de ansiedad choca contra los muros de tu corazón, dejándote exhausto y vulnerables a los miedos nocturnos. Y si te dijera que dentro de tu propia tormenta interior existe un secreto divino capaz de traer paz inquebrantable a tu corazón y transformar tus noches de angustia en un reposo profundo, un don oculto por el Espíritu Santo que muy pocos conocen y que puede cambiar tu realidad desde adentro hacia afuera. Solo lo revelaremos por completo si te quedas hasta el final de este mensaje. La ansiedad, como un vendaval invisible, sacude nuestros cimientos emocionales y bloquea la voz de la fe en nuestro interior. Cuando dejamos que el miedo gobierne nuestros pensamientos, perdemos la conexión con la promesa de descanso que Dios nos ofrece. Sin embargo, en medio de este caos se esconde una invitación divina a confiar más allá de nuestras circunstancias. Esta reflexión filosófica es un espejo. ¿Cómo reaccionas cuando la tempestad te rodea? A lo largo de este viaje espiritual, descubrirás enigmas que cambiarán tu perspectiva. ¿Qué tan profundo puede calar la paz de Dios en tu alma? ¿Qué llave guarda el cielo para abrir las puertas del reposo eterno? Estas preguntas encontrarán respuesta en pasajes bíblicos y testimonios que revelarán el poder sanador de la oración. Mantén tu corazón atento a cada susurro del Espíritu Santo. En los próximos minutos exploraremos 11 enseñanzas extraídas de la palabra de Dios, cada una interconectada con la tormenta que llevas dentro. Estudiaremos versículos, parábolas y oraciones que te guiarán paso a paso hacia la calma. Descubrirás cómo aplicar cada lección en tu vida diaria para derribar muros de inquietud y edificar un refugio de esperanza. Prepárate para un encuentro con lo divino que renovará tu confianza en el Señor. Existe un poder oculto que pocos han reconocido, pero que todos podemos acceder al alinear nuestro espíritu con la voz de Dios. Esa llave secreta te está esperando ahora mismo, dispuesta a calmar la tormenta interior y traer claridad a tu mente cansada. Te aseguro que lo que aprenderás aquí no es teoría. Es vida transformada por el Espíritu. Solo aquellos que perseveren hasta el final conocerán este tesoro celestial. Antes de sumergirnos en la primera oración de este estudio, te invito a demostrar tu fe y compromiso dejando en los comentarios la frase paz en Cristo. Con este pequeño acto, declaras tu deseo de recibir la serenidad que Dios anhela derramar en tu vida. Cada vez que escribas estas palabras, estarás fortaleciendo tu conexión con el Espíritu Santo y con esta comunidad de creyentes. Hazlo ahora para abrir el canal de bendiciones que está por venir. Si pones me gusta en este video, estarás colaborando con el plan divino al obligar a YouTube a mostrar este mensaje a más almas necesitadas. Con cada clic, ayudas a disipar la oscuridad de la ansiedad en el corazón de alguien que quizá no tenga un refugio espiritual cercano. Te felicito por tu generosidad y valentía al usar esta plataforma para difundir la palabra de Dios. Eres un instrumento de paz para muchos. Gracias también por suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, mantienes viva la llama de la esperanza en tu interior y en la de quienes buscan alivio en medio de sus pruebas. Muchos hermanos y hermanas que no tienen una iglesia cercana usan este contenido como su refugio espiritual, y tu suscripción les brinda consuelo y fortaleza. Este acto sencillo está entrelazado con la promesa de la paz que trasciende todo entendimiento. Cuanto más compartimos y permanecemos unidos, más fuerte se vuelve nuestro descanso espiritual. Y no olvides que la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. Es posible que esa revelación que tanto anhelas esté justo ahí, aguardando tu corazón dispuesto a recibirla. Presta atención especial a esa lección. Podría ser el milagro que transforme tus noches más oscuras en amaneceres de esperanza. Guarda en tu mente esta promesa mientras avanzamos. Ahora, con el espíritu expectante y la fe encendida, te invito a prepararte para el estudio que cambiará tu relación con la ansiedad. Vamos a comenzar con la primera oración, confiando en que el Señor nos hablará con claridad y amor. Mantente en silencio y escucha su voz interior.
Cuando la ansiedad arremete contra nuestra mente, a menudo olvidamos que tenemos a aquel que puede ordenar quietud incluso a los elementos más descontrolados. Imagina tu corazón como esa barca, frágil, vulnerable, expuesto a las corrientes de pensamientos que entran y salen sin cesar. En el vaivén de tus preocupaciones, corres el riesgo de perder la comunión con Jesús, quien permanece dormido en la profundidad de tu espíritu, reposando en la certidumbre de tu fe. Él no actúa por desesperación ni por pánico. Su calma proviene de una confianza inquebrantable en el plan divino. Cada vez que permites que el miedo te paralice, elevas a las olas de la duda por encima de su soberanía. Te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces has permanecido en la barca de tus pensamientos temeroso de llamar al Maestro? ¿Cuántas madrugadas has sentido el aguijón de la inquietud y sin embargo has dudado en clamar su nombre? Jesús no se ofende por tu temor, al contrario, espera ese grito de auxilio para desplegar su poder de consuelo y dominio. En este primer bloque, estudiaremos detenidamente el pasaje de Marcos 4, 35-41. Analizaremos el contexto emocional y cultural de los discípulos, hombres acostumbrados a la Galilea tranquila cuyo paisaje se vio trastornado por un viento repentino. Profundizaremos en las palabras que Jesús pronunció, no un sermón largo ni una promesa compleja, sino un mandato sencillo que reveló su autoridad sobre la creación. Silencio, cállate. Y entenderemos por qué esa misma voz puede y debe resonar en nuestro interior cada vez que la ansiedad nos atrapa. Cuando Jesús durmió en la barca, no lo hizo por indiferencia, sino para mostrarnos que el reposo espiritual precede a la manifestación del milagro. El descanso de su alma fue preludio de la demostración de su poder. Así, antes de clamar por liberación, nos invita a un momento de quietud, respirar conscientemente, acercarnos en silencio a su presencia y reconocer que, más allá del ruido de nuestros miedos, hay un trono inviolable donde mora la paz. Eso es fe activa, callar nuestras racionalizaciones y abrir espacio para que su voz autoritaria traiga calma. Reflexiona un instante. Cuando el Maestro te llama a calmar tu mente, ¿qué pensamientos emergen? Probablemente las mismas amargas preguntas. ¿Y si no funciona? ¿Y si soy yo el responsable de esta tormenta? Observa cómo surgieron en los discípulos dudas y reproches mutuos antes de acudir al Salvador. Ese diálogo interno es el eco de nuestra humanidad quebrantada. Pero Jesús no reprende a la barca, sino al viento. Eso nos enseña que el combate real no es contra las circunstancias externas, sino contra las murmuraciones internas que atacan nuestra confianza en Él. Para aplicar esta enseñanza en tu día a día, practiquemos un ejercicio. Siéntate con la espalda recta y cierra los ojos. Imagina la barca meciéndose suave y peligrosamente. Siente cómo las aguas golpean tu calma. Luego, con voz firme, puede hacer un susurro si lo necesitas, di: Señor Jesús, reprendo esta tormenta en mi mente. Silencio, cállate. Visualiza las olas perdiendo fuerza hasta convertirse en una llanura cristalina. Repite 3 veces creyendo que tu fe, aunque pequeña, dispara el poder divino. Verás cómo incluso en un minuto la tensión de tu cuerpo se disipa. Este pasaje nos muestra además el rostro de Jesús en la adversidad. No un juez severo, sino un aliado tierno que duerme en el reposo de su propósito. Él nos invita a depositar nuestra carga, no como quien suplica desde la inseguridad, sino como quien confía plenamente en el defensor más poderoso. La próxima vez que la ansiedad azote tu mente a la hora de dormir, recuerda, no estás solo, y tus oraciones pueden hacer callar los vientos más impetuosos. Al contemplar la mirada de compasión que Jesús dirigió a sus discípulos tras salir de la barca, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Reconocemos un llamado a crecer en confianza. No se trata de eliminar toda emoción, sino de permitir que la fe dialogue más fuerte que el miedo. Hoy te desafío a abandonar la resistencia interna y acoger su invitación a creer que Él mismo está en medio de tu tormenta. Hemos explorado cómo el dominio de Jesús sobre el viento y el mar es espejo de su autoridad sobre nuestras ansiedades. Ahora pon tu mano sobre tu pecho y declara con fe: Señor, tómate mi inquietud y cállala con tu paz. Guarda este mandamiento en tu mente mientras avanzamos, porque en el próximo bloque descubriremos la oración que rescata la serenidad de tu espíritu, incluso cuando las circunstancias insisten en recordarte tu fragilidad. En medio de la vorágine de pensamientos que agitan tu mente, el Salmo 23 te invita a sosegar el alma en la voz serena del buen pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No es solo una imagen poética, sino una promesa viva que trasciende enemigos y tormentas internas. Cuando el viento de la ansiedad te zarandea, clama al pastor que conoce cada curva de tu camino y que desea llevarte a la orilla tranquila donde tu espíritu pueda beber sin miedo.
Este padre y pastor no guía a sus ovejas a corrientes turbulentas, sino a manantiales de paz. Reflexiona en tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado derramar tu sed en pozos agitados por el miedo en lugar de inclinarte ante las aguas cristalinas de la palabra? El salmista, inspirado por el Espíritu, vivió el reposo sobrenatural que surge al reconocer que cada aliento tuyo descansa en manos divinas. No hay prisa en las riberas del pastor, solo la cadencia de un amor que no falla. Imagina ahora un paisaje. Tú, cansado, llegas a un arroyo oculto tras colinas suaves. El murmullo del agua acaricia tus oídos cansados. Sientes el rocío en tu rostro y la brisa acariciando tu cuello. Esa misma escena se repite en tu interior cada vez que lees y meditas este salmo. Entre verso tras verso, te despliegas ante la presencia amorosa de Jesús, el pastor que no desgasta sus ovejas con exigencias imposibles, sino que las conduce hacia un reposo profundo. La promesa de recobrar fuerzas surge al beber de estas aguas cristalinas. Cuando clamas, Señor, guíame, no preguntas en vano. La voz interior del Espíritu susurra la ruta hacia campos de paz. Quizá tu corazón necesite esa renovación hoy, un bálsamo divino para cicatrizar heridas de culpa, remordimiento y temor. Deja que el salmista te enseñe a esperar sentado a la vera del agua, con la mirada fija en la fidelidad de quien nunca abandona a sus ovejas. Para entrar en este reposo, propongo un ejercicio contemplativo. Al ponerte en la cama, cierra los ojos y recita lentamente cada palabra del Salmo 23. Haz una pausa en aguas de reposo para visualizar un lago sereno sin una sola arruga. Respira profundamente pensando que cada inhalación llena tus pulmones de paz divina y que cada exhalación libera la tensión acumulada. Al repetir este ciclo, sentirás un ligero atisbo de calma descendiendo sobre ti. Más allá de la metáfora, estas aguas representan la obediencia suave al pastor. No se trata de un esfuerzo titánico para controlar tus emociones, sino de un dejarse guiar con mansedumbre interior. La mansedumbre no es debilidad, sino la fuerza que nace de la confianza inquebrantable en aquel que nunca pierde una sola oveja. Cuando entregas tu ansiedad en sus manos, Él convierte tu intranquilidad en un cauce dulce donde tu espíritu puede reposar. Quizá te preguntas, ¿cómo mantengo este estado cuando despierto con el corazón oprimido? Aquí radica la sabiduría del salmista. El reposo junto a las aguas no es un instante fugaz, sino un hábito de fe. Por la mañana, antes de que la urgencia del día comience, aparta unos minutos para leer este salmo en voz alta. Permite que cada sílaba remodele tus pensamientos y que la esperanza fluya como un arroyo que nunca se seca. La promesa divina no está condicionada a tu mérito, sino a la fidelidad del pastor. Incluso cuando tu mente añore tempestades por nostalgia de control, Él te susurra, ven, descansa. Esa invitación es gratuita y poderosa, capaz de renovar tu fortaleza interna para enfrentar los desafíos del alma. Practicarla noche tras noche crea un ancla de esperanza en tu interior, de modo que las olas de la ansiedad ya no puedan desbordarte. Al final de este bloque, has aprendido a tender la mano a Jesús como tu pastor personal, a tender tu piel vulnerada al rocío de sus aguas. Has comprendido que no hay rival demasiado fiero cuando el pastor camina a tu lado junto a ríos tranquilos. Guarda en tu mente la promesa de que Él mismo endulza la amargura de tus miedos y te conduce a pastos serenos. En el próximo bloque descubriremos cómo la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez nos revela la misericordia que calma la tempestad interior antes de la liberación final. Allí veremos que incluso en el caos más profundo, Dios prepara un nuevo cauce de gracia para quien confía en su voz. En el relato de Jonás, hallamos a un profeta que huyó de la voz de Dios, embarcándose en una travesía que lo sumergiría en el corazón de un océano embravecido y, finalmente, en la oscuridad casi absoluta del vientre de un gran pez. Ese espacio cerrado y húmedo, lejos de ser un mero accidente marino, simboliza el abismo interior al que todos llegamos cuando permitimos que el miedo y la culpa nos arrastren. Allí, confinados por nuestros errores y rodeados de silencio, habitamos la ansiedad más profunda, la sensación de que Dios nos ha abandonado. Imagina tu propia alma como esa cámara oscura. Las corrientes del pasado, las decisiones de las que te arrepientes y las voces internas que te reprochan, te empujan a un encierro donde la luz no entra. Jonás, con su corazón apesadumbrado por el rechazo al mandato divino, gritó en esa soledad acuática. A las profundidades he llamado y tú me respondes. Jonás 2:3. No fue una súplica elegida, fue el grito de quien descubre que la huida solo magnifica la voz de la culpa. ¿Cuántas veces has sentido ese empuje interno que te susurra que no vales para servir, que tu pasado te define y que tu oración no alcanzará el cielo? Pero en medio de las tinieblas del gran pez, Jonás encontró un santuario inesperado. Su oración, aunque nacida de la desesperación,
se convirtió en acto de fe. Reconoció que aunque descendiera a lo más hondo, la misericordia de Dios lo precedía. Desde lo más profundo del sepulcro clamé, y tú me escuchaste. Jonás 2:2. Esa confesión abrió un canal de gracia, no porque Jonás fuera un héroe, sino porque el Dios de la segunda oportunidad deseaba mostrar su compasión incluso cuando habíamos llegado al límite. En tu tormenta interior, el vientre del pez representa ese instante en que las ansiedades te aprietan el pecho, impidiéndote respirar con ligereza. Tal vez has orado 1000 veces sin sentir respuesta, o te has preguntado si tu quebranto es demasiado grande para el perdón divino. El ejemplo de Jonás te recuerda que Dios no mide tu fidelidad, sino el tamaño de su misericordia. Su gracia no se limita por tus intentos fallidos ni por tus rechazos. Va más allá de tus acciones, abrazándote incluso cuando te sientes indigno. La tercera enseñanza de este pasaje se revela en la actitud de humildad que surge tras la confesión del profeta. Jonás no buscó excusas. Confié en mi empresa, me lancé al abismo, pero tú extendiste tu mano. Jonás 2:9. Reconoció que su proyecto personal, huir de una visión más grande, lo llevó al caos. Cuando admites tu impotencia y entregas tu plan a Dios, permites que Él te redirija. En lugar de luchar contra tus temores, aprendes a rendirte al Dios que rige el mar y abre caminos donde todo parecía cerrado. Para aplicar esta enseñanza en tu vida diaria, te propongo un ejercicio de confesión consciente. Antes de dormir, anota en un cuaderno las 3 ansiedades que más te agobian. Luego, por cada una, escribe una breve oración como la de Jonás. Señor, reconozco que he permitido que esa me aparte de tu camino. Te pido tu perdón y tu dirección. Sé específico. Nombra el miedo, la pérdida o la carga emocional. Finaliza cada petición con un acto físico de entrega. Coloca la hoja bajo tu almohada, confiando en que la misericordia divina dormirá contigo y transformará tus sueños. El gran pez no devoró a Jonás para castigarlo, sino para salvarlo del aniquilamiento interior. Esa criatura se convierte en instrumento de redención, recordándonos que Dios usa lo inesperado para restaurar nuestra paz. Quizá tu propia criatura sea una circunstancia limitante, una enfermedad, una relación rota o un fracaso laboral que has visto como un enemigo. Pero hoy Dios te invita a replantear esa situación como vehículo de renacimiento espiritual. El calor del vientre del pez es, paradójicamente, el útero de una nueva esperanza. Al salir de aquel vientre, Jonás recibió la misión que había rechazado: llevar un mensaje de arrepentimiento y liberación a Nínive. Tu testimonio de haber vencido la ansiedad y la culpa servirá a otros como ejemplo vivo de la gracia divina. Comparte con Dios tus emociones más oscuras y permite que tu transformación personal se convierta en luz para quienes siguen atrapados en sus propias profundidades. Hoy cierras el tercer bloque sabiendo que la misericordia de Dios no te espera al borde de la tormenta. Él desciende contigo al abismo y te libera desde adentro. Has descubierto que la peor oscuridad no es que Él se aleje, sino que tú creas que te has desconectado. Sin embargo, su amor te persigue hasta el vientre de la gran bestia y te devuelve al aliento de la vida. Cuando te dispongas a descansar, repite en voz baja la oración de Jonás adaptada a tu realidad. Señor, en mi peor error te busqué y hallé tu mano. Sáname y envíame de nuevo con tu paz. Guarda este clamor en tu corazón mientras te acompañamos al siguiente bloque. En el vasto silencio del desierto, el pueblo de Israel se halló rodeado de arenas implacables y un horizonte que parecía devorar toda esperanza. Habían huido de la esclavitud con fe temblorosa, pero pronto la falta de pan y agua nubló su confianza. Entonces ocurrió el milagro. Cada mañana, una fina capa de sustento celestial cubría el suelo, suave como la escarcha y dulce como la miel escondida en la roca. Moisés alzó sus manos y declaró: Hoy el Señor os da maná para comer. Éxodo 16:15. Ese pan caído del cielo se convirtió en la metáfora más poderosa de una provisión diaria, un recordatorio de que Dios cuida cada necesidad, incluso la más diminuta, cuando nuestra alma se siente desorientada. Cuando la ansiedad te acecha antes de dormir, tu mente reclama respuestas como un estómago vacío demanda alimento. Dudas, ¿qué pasará mañana? Y temores, ¿lograré despertar con fuerzas? Se multiplican como gritos desesperados en la noche. Hoy exploramos cómo el maná del desierto habla directamente a esa hambre de paz interior. La provisión de Dios no llega toda de golpe, sino gota a gota, día tras día, enseñándonos a confiar en su fidelidad constante y a descansar sabiendo que jamás seremos dejados a merced del vacío. El contexto histórico revela la fragilidad humana. Hombres y mujeres que, tras presenciar 10 plagas y el paso del Mar Rojo, dudaron al no ver un huerto ni un pozo cercano. ¿Cuántas veces tú, creyente devoto, has tenido que enfrentar un problema emocional tan impenetrable como la arena caliente? Quizá una noticia de enfermedad,
un desaliento profesional o el peso de la soledad haya hecho temblar tu fe. En esos momentos, el Señor interrumpe nuestra lógica y nos envía maná, promesas bíblicas, palabras de aliento de la iglesia, testimonios compartidos por hermanos, cada uno una molécula de paz capaz de sostenernos. El maná no caía en exceso. Si alguien intentaba almacenarlo para el día siguiente, olía mal y se llenaba de gusanos. La provisión sobrenatural funcionaba bajo una condición divina: aprender a depender de Él cada mañana. De igual modo, cuando realices tu oración nocturna, ofrécete a ti mismo como un recipiente limpio, dispuesto a recibir lo que Dios quiera derramar sobre tu corazón, sin aferrarte a visiones de gran serenidad que te nieguen el gozo de descubrir cada amanecer espiritual. Para aplicarlo, propongo este ejercicio práctico. Antes de acostarte, anota en un papel 3 necesidades emocionales. Necesito perdón, necesito seguridad, necesito consuelo. Escribe junto a cada una la promesa de Dios que la satisface. Salmo 103:12, Mateo 6:25-34, Juan 14:27. Cuando cierres los ojos, recita cada promesa mentalmente, imaginando cómo desciende hasta tu pecho como una lluvia de partículas doradas. Con cada exhalación deja ir la tensión. Con cada inhalación recibe esa palabra viva que alimenta tu fe. El maná siempre sabía pan recién horneado, lo que revela el lado personal de la provisión divina. No es un sustento genérico, sino una respuesta perfectamente adaptada al paladar de tu espíritu. Dios conoce tu sabor único, tu temor a la noche, tu necesidad de dormir sin sobresaltos, tu deseo de despertar sin el lastre de la ansiedad. Por eso te ofrece un maná específico para tu circunstancia, una promesa que despierta valentía, una palabra que restaura el sueño, un versículo que aligera la carga de tu mente. Más aún, el maná del desierto se recolectaba al alba y al caer la tarde, enseñándonos un ritmo espiritual equilibrado. La mañana es para agradecer la provisión nocturna y la tarde para confiar en que lo que ya recibimos sostiene el resto del día. Así, en lugar de permitir que la preocupación te robe el descanso, calendariza un minuto de gratitud al despertar y otro antes de la cena, cada uno anclado en el recuerdo del maná espiritual que Dios te dio durante la noche. A medida que avanzamos en este estudio, reconoce que el desierto no es el enemigo, sino el aula donde Dios moldea tu carácter. La escasez aparente pone de relieve la abundancia oculta en su palabra. Cuando despiertes mañana, no corras de inmediato a encender luces y pantallas. Detente, cierra los ojos y saborea el maná que ya has recibido. Una sensación de paz, una certeza interior o una chispa de esperanza que brotó en tu oración anterior. Ese primer bocado te recordará que no hay tormenta lógica ni inquietud emocional que escape al alcance de su provisión. El maná enseñó a Israel a depender del cielo, y esa lección permanece vigente para ti. En cada amanecer tu fe se renueva y en cada crepúsculo tu corazón se afianza en la promesa de no necesitar más de lo que Dios decida dar. No acumules ansiedades pasadas ni temores futuros. Entrégaselos a Él y confía en que su sustento llegará justo a tiempo. Como pastores invisibles, el Señor y el Espíritu Santo te proveen cada día el alimento espiritual que calma tu mente y fortalece tu descanso. Hoy te invito a proclamar con firmeza: Señor, tomo de tu maná divino esta noche. Sacia mi ansiedad y fortalece mi fe para el nuevo día. Repite 5 veces con convicción antes de dormir, sintiendo como una oleada de tranquilidad recorre tu pecho. Guarda este acto en tu rutina nocturna, porque cada vez que lo repitas confirmarás tu confianza en el Dios que no permite escasez en el alma de sus hijos. Hemos visto cómo, en el desierto de la incertidumbre, Dios convierte arenas áridas en campos de provisión continua. Ahora, mantén viva esta enseñanza mientras avanzamos. El próximo bloque revelará cómo el aceite de la unción derramado sobre la cabeza de David habla de restauración interior y de la paz que brota de ser elegido por el Altísimo, incluso cuando te sientes indigno. En el desierto de tus ansiedades, donde cada pensamiento se siente como una brasa incandescente al rozar tu alma, surge una nueva manifestación de la gracia de Dios, el aceite de la unción. Así como Moisés aplicó óleo sobre el tabernáculo para consagrarlo y separarlo para lo santo, el Espíritu Santo derrama este aceite invisible sobre tu mente y tu corazón, sellándote como propiedad del Rey y ungido para experimentar la paz que trasciende todo entendimiento. Del mismo modo que la provisión del maná fue diaria y específica, la unción divina está destinada a brotar de manera continuada en tu interior, restaurando cada fisura creada por la tormenta de la intranquilidad. El pasaje crucial lo encontramos en 1 Samuel 16:13, cuando Samuel derramó un cuerno de aceite sobre la cabeza de David, aún desconocido para el pueblo,
y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él desde aquel día. 1 Samuel 16:13. Imagina a ese joven pastor acostumbrado al sonido de las ovejas y la soledad de las montañas, de pronto marcado con ese óleo santo. En su corazón cada gota simbolizaba un sello de pertenencia, un «eres mío» pronunciado por el Altísimo. Así como a David le fue encomendada una promesa de reinado y protección, a ti te es concedida la certeza de que no solo eres conocido por Dios, sino elegido para habitar en su reposo. Cuando la ansiedad te susurra que eres un extraño para el cielo, recuerda que el Dios que ungió a David te ha mirado con ojos de amor y te ha consagrado para compartir su paz. El aceite de la unción no es un simple ritual antiguo, sino un canal espiritual que comunica el poder sanador de Dios a tu mente atormentada. Cada vez que te sientas inmerso en remordimientos o temores nocturnos, pronuncia con fe: Señor, unge mi pensamiento con tu paz, que tu espíritu renueve mi perspectiva y calme las aguas de mi mente. Así como el óleo físico se absorbe lentamente en la piel, la unción interna se filtra gota a gota en tu ser, hasta completar una cobertura de tranquilidad. Quizá te sientas indigno, tal como David vivió oculto tras las montañas mientras sus hermanos mayores pastoreaban al rebaño. Tal vez creas que tus errores pasados te descalifican de la herencia espiritual. Sin embargo, el aceite de Samuel no miró méritos o antecedentes. Se derramó por puro designio divino. Esa misma unción llega a tus noches más oscuras para recordarte que la elección de Dios se asienta en su voluntad y no en tu desempeño. Él te elige en tu debilidad para exhibir su fuerza y te unge para que tu mente deje de albergar viejos fantasmas de culpa y se torne en un aposento sagrado donde brote la serenidad. Para adentrarte en esta vivencia, propongo un ejercicio de comunicación interior. Antes de dormir, cierra los ojos y coloca tu mano sobre el lóbulo de tu oreja izquierda, como símbolo de soltura de ruidos mentales. En silencio imagina un cuerno de aceite celestial inclinándose sobre tu cabeza. Tan solo por un instante, visualiza un líquido dorado fluyendo desde lo alto, impregnando tu frente y descendiendo por tu cuero cabelludo. Permite que cada gota disuelva la tensión acumulada en tus pensamientos y siéntela deslizarse hasta la nuca, derretir las barreras de la preocupación y renovar tu capacidad de confiar. Después, en voz baja, declara: soy ungido con óleo de gozo. Mi mente es santuario de tu paz. La unción no solo alienta el reposo, sino que también capacita para enfrentar los vientos de la duda. Cuando sientas un latido de temor interrumpir tu sueño, ¿y si fracaso mañana? ¿Y si no soy suficiente? Recuerda que el Espíritu inscrito en tu interior grita: Abba, Padre, y extiende su autoridad sobre cada pensamiento discordante. Ese sello divino te conecta con la misma fuente de poder que transformó a un simple pastor en rey de Israel. No importa cuán intensa sea la tormenta mental, la unción actúa como armadura invisible, blindando tu conciencia frente a los embates de la inseguridad. En la cultura hebrea, el aceite tenía propiedades terapéuticas. Se usaba para masajear músculos cansados y aliviar el dolor físico. Así, el óleo espiritual no es una metáfora vacía, sino un bálsamo sanador para las tensiones de tu alma. Cada vez que repitas mentalmente la frase: mi mente está ungida para el reposo, estarás activando esa medicina divina que relaja los nudos de la ansiedad y libera el flujo de pensamientos saludables. Con práctica, este acto se convertirá en un reflejo automático. Tu cerebro aprenderá a asociar la evocación de la unción con la disminución del ritmo cardíaco y la sensación de amparo. Además, el aceite ungido servía para prender lámparas, produciendo una luz clara y constante. Tu mente, cuando es revestida por esta unción, se vuelve lucerna en la oscuridad interior. Los pensamientos negativos pierden terreno frente a la luminosidad de la palabra de Dios, que actúa como combustible para mantener prendida la llama de la esperanza. En las horas más silenciosas de la noche, esa chispa interior evitará que las sombras del temor se expandan, iluminando cada rincón de tu ser con el mensaje de que el Dios que te selló contigo camina a tu lado. El ejercicio práctico consiste en incorporar una breve pausa de 1 minuto justo antes de apagar la luz de tu habitación. Durante ese tiempo, inclina tu cabeza como señal de reverencia. Imagina la corriente dorada de la unción y pronuncia: Señor, unge mi mente para habitar en tu paz toda la noche. Luego, deja que el silencio sea testigo de tu entrega. Al repetir este gesto noche tras noche, fortalecerás tu capacidad de entrar a un estado de descanso profundo, recordando que has sido apartado para la calma celestial. Hoy cierras este quinto bloque con la convicción de haber sido ungido para reposar. Tu mente ya no es territorio de incertidumbre desbordada, sino un aposento santo donde mora la paz del Altísimo. Has recibido una cobertura espiritual que sella tu identidad de elegido y redefine tu relación con la ansiedad.
Guarda esta experiencia en tu interior mientras te preparas, porque en el próximo bloque desempaquetaremos la lección de Jesús caminando sobre el viento, descubriendo cómo su presencia física disuelve nuestros temores más arraigados. En el último bloque descubrimos cómo la unción de Dios sella nuestra mente para el reposo nocturno. Ahora, avancemos a orillas de un lago agitado por la brisa y los remolinos. Allí tuvo lugar uno de los milagros más conmovedores del Evangelio. Jesús, tras despedir a la multitud y subir a la montaña para orar, envió a sus discípulos en una barca hacia Betsaida mientras la noche caía. A la madrugada, cuando las olas golpeteaban con fuerza el casco, apareció caminando sobre el agua. Ese paso literal sobre el viento se convierte en imagen viva de su presencia caminando sobre nuestras ansiedades más profundas. Imagina el viento cortante de una madrugada, el vaivén amenazante de las olas y el temor que recorre el pecho al sentirte a la deriva. Así se hallaban los discípulos, hombres curtidos por el trabajo manual, sorprendidos por un fenómeno que desafiaba toda lógica. Al ver a Jesús, primero creyeron que era un fantasma y gritaron de pánico. Pero Él los tranquilizó con una sola frase: «Ánimo, soy yo, no teman». Mateo 14:27. Esa voz, portadora de autoridad divina, disolvió el hielo del miedo y devolvió la esperanza a sus corazones. Hoy esa misma voz resuena dentro de ti. Cada vez que la ansiedad hace crujir tus pensamientos, el viento interior sopla con preguntas. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si la angustia me vence? Sin embargo, en el silencio de tu espíritu, Jesús pronuncia palabras de aliento. Su presencia no suprime el vendaval de inmediato, pero redefine tu percepción. Ya no estás solo enfrentando las corrientes mentales. Ese ánimo divino se convierte en escudo contra los latidos frenéticos de la mente. Reconoce. Su cercanía planta los pies de tu fe sobre la superficie inestable de tus temores. En el texto original, Pedro, impulsado por la mezcla de fe y curiosidad, le pide a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Al sentir la invitación divina, da un paso fuera de la barca. Camina unos momentos con mirada fija en el Maestro hasta que el viento y las dudas lo empujan y comienza a hundirse. Clama entonces: «Señor, sálvame». Jesús, sin reproche, extiende la mano y lo toma. Con este relato aprendemos que la fe no impide completamente la duda, pero nos enseña a gritar su nombre cada vez que nos hundimos. Tu historia se refleja en ese episodio, un paso valiente hacia la calma, seguido por el vértigo del miedo. Cuando te atreves a caminar en medio de tus pensamientos turbulentos, la mirada de Jesús es el faro que equilibra tu rumbo. Si sientes que las inseguridades te arrastran, invoca su nombre como Pedro: «Señor, sálvame». No te avergüences de tus momentos de hundimiento. Son oportunidades para experimentar su mano poderosa sosteniéndote. Cada grito genuino despierta el milagro de la restauración y genera un contraste aún más claro entre tu fragilidad y su fuerza. Para aplicar esta verdad en tu vida nocturna, te propongo un ejercicio de 2 fases. Primero, al acostarte, haz un acto simbólico. Si puedes, coloca un vaso de agua al lado de tu cama. Esa agua representará el lago de tus pensamientos. Antes de cerrar los ojos, di en voz baja: «Señor, camino hacia ti sobre estas aguas. Tú eres mi ancla en la tormenta». Luego, apaga la luz y mantén la mano cerca del vaso, recordando que aunque el entorno cambie, tu fe permanece. La segunda fase ocurre al sentir oleadas de ansiedad en la madrugada. Levántate brevemente, toca el vaso con cuidado y repite: «Ánimo, soy yo, no temas». Deja que ese gesto simple reoriente tu foco hacia su voz, desactivando el impulso de retroceder en la barca de tus pensamientos automáticos. Al volver a dormir, visualiza sus pies rozando el agua y tú avanzando de la mano de tu Salvador. Verás cómo en pocos instantes la inquietud pierde su fuerza y tu respiración se alinea con la promesa de descanso. Más allá del gesto, este pasaje revela la prioridad de fijar la mirada en Jesús por encima de las circunstancias. Mientras Pedro insistía en contemplar las olas, comenzó a hundirse. Cuando sus ojos volvían al Maestro, su fe volvía a crecer. De igual modo, cuando tu mente se recrea en hipótesis de fracaso, alimenta la tormenta invisiblemente. Contrólalo con un ancla visual. Recuerda su figura avanzando en obediencia perfecta, desafiando las leyes naturales. Esa imagen fortifica tu espíritu y desplaza el centro de tus pensamientos desde el problema hasta la solución divina. Reflexiona también en el contenido de su mensaje. Soy yo, no teman. No es confíen en ustedes mismos ni controlen sus emociones. Es la invitación a reconocer su identidad y abrazar su cercanía. Cuando clamas su nombre, no solo pides auxilio, sino das espacio a su presencia para morar contigo. Y esa convivencia nocturna modifica tu interior. Lo que antes era oscuridad se convierte en tránsito de luz.
Aquella barca expuesta ya no representa tu fragilidad, sino el instrumento sobre el que Él mueve tu historia. En la cultura judía, el agua simboliza caos y poder impredecible. Que el Hijo de Dios camine sobre ella significa que sus pies reposan sobre el desorden de la existencia humana. No hay pensamiento ni emoción que escape a su control. Por eso hoy contemplamos su grandeza al imaginarlo llegando a nosotros en medio de la noche interna. No importa cuán bravo el viento de la mente, Él lo pisa con autoridad, declarando su victoria sobre todo temor. Ese acto divino restaura tu confianza en que cualquier tormenta mental es terreno conquistado por su poder. Para sellar esta enseñanza, te propongo una frase de fe que puedes repetir antes de dormir. Jesús, camino contigo sobre el viento de mis pensamientos. Tú dominas mi mente y me traes reposo. Recuérdala cada noche como preámbulo a tu recogimiento. Con el tiempo, tu subconsciente aprenderá a invocar esa frase incluso antes de que la ansiedad abra su telón. Así, tu corazón experimentará un asentamiento progresivo en la convicción de que su presencia es la clave que disipa los temores más arraigados. Hoy, al cerrar este sexto bloque, has visto cómo el Maestro desafía las leyes de la naturaleza para revelar la misma verdad. Su cercanía transforma la química de tus emociones. No estás a merced de tus olas mentales. Caminas con aquel que venció la tormenta externa e interna. Guarda esta revelación en tu interior, porque en el próximo bloque exploraremos el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel, mostrándote cómo la alabanza en la prisión abre puertas de libertad espiritual en medio de la adversidad. En medio de la noche más oscura, cuando los barrotes aprisionan tu cuerpo y los ecos del calabozo rebotan en tu mente, Pablo y Silas nos enseñan que la verdadera libertad nace en los corazones dispuestos a adorar. La promesa de reposo no se limita al silencio contemplativo, sino que estalla en las notas de un himno entonado con fe. Sin importar cuán gruesas sean las murallas de tu prisión emocional, Pablo y Silas, atados con grilletes y azotados sin determinarles fianza, se encontraban en un calabozo en Filipos, encadenados y cubiertos de heridas. En lugar de caer en la amargura, oraban y cantaban himnos a Dios, Hechos 16:25. Su alabanza no fue un consuelo superficial, sino un acto de desafío a la opresión. Cada nota lingüística vibraba como un martillo golpeando los barrotes de la prisión, creyendo en la potencia del Creador para derrumbar cualquier estructura de miedo y ansiedad. Tú, al acostarte, podrías sentir que tu mente es ese calabozo, pensamientos que rebotan, miedos que amplifican cada susurro de la noche y un silencio abrumador que se convierte en telón de fondo para tus inseguridades. Sin embargo, tienes la llave más poderosa, la alabanza. Cuando los cautivos elevan su voz, quien gobierna el universo inclina su oído. Tu canto interior, incluso en silencio o susurro, obra la misma obra de ruptura, creando resonancias de gozo que resuenan en los cimientos del reino de las tinieblas. La tercera enseñanza de este relato es el momento de irrupción milagrosa. Mientras Pablo y Silas cantaban de madrugada, sucedió un terremoto tan grande que se sacudieron los cimientos de la prisión. Hechos 16:26. No fue un terremoto que el mundo registrara, sino un temblor espiritual que vino desde el trono divino, dispuesto a devolver la dignidad y la liberación a dos siervos fieles. Cada vez que tu alabanza rompe el amanecer de tus pensamientos, el Señor provoca temblores en las estructuras mentales opresoras, generando fisuras por donde la esperanza y la paz pueden fluir. Para poner en práctica esta revelación, te propongo un ejercicio de alabanza rítmica. Elige una canción o un salmo que refleje victoria y confianza. Puede ser un versículo recitado en forma de canto. Al acostarte, cierra los ojos y entona mentalmente esa letra, permitiendo que tu respiración marque el compás. Si lo prefieres, pronuncia en voz baja. Te alabo, Señor, porque tú estás conmigo y ninguna sombra triunfará en mi mente. Siente cada palabra vibrar en tu corazón, como si fueran cuerdas liberando cada nota de esperanza. El eco de tu himno interior alcanza incluso a las autoridades espirituales que guardan el lugar de tu ansiedad. Donde la lógica humana ve límites, la alabanza abre portales de liberación. Quizás sientas que tus cadenas son fuertes, pensamientos de culpa, remordimiento, miedo a la pobreza o al rechazo. Cada una de esas cadenas se disuelva cuando tu alabanza las atraviesa, corrompiendo la estructura de la opresión. No necesitas un templo físico. Tu habitación y tu corazón son el santuario donde Dios se hace fuerte para tu libertad. Más aún, la historia de Filipos revela que la liberación acompaña a la alabanza no en la forma que esperaban los apóstoles. No hubo guardias exentos de culpa, no hubo pago de fianzas, sino en un terremoto que abrió carcajadas de libertad. La promesa para ti es similar. No necesitas solucionar cada problema antes de dormir.
Basta con alabar al Señor en medio de ellos, y Él hará temblar la estructura del miedo que te retiene. Sukkah, la danza de la paz interior, comienza con tu voz elevándose en gratitud y confianza. Como siguiente paso, te invito a escoger una frase de adoración que resuene en tu espíritu. Por ejemplo, tú eres mi libertador o nada podrá separarme de tu amor. Y repetirla al menos 20 veces mientras sientes cómo cada palabra afloja un grillete de tu ansiedad. Siente el ritmo de tu corazón ajustarse al latido de su compasión, apagando así el estruendo de la duda. Luego, deposita tu cabeza en la almohada con la convicción de que, al igual que Pablo y Silas, tu noche será testigo de un terremoto divino. Hoy terminas este séptimo bloque habiendo aprendido que la libertad espiritual no es producto de circunstancias benignas, sino de corazones rendidos en alabanza. Tu mente ya no es prisión, sino escenario donde tu voz impacta los cimientos de la ansiedad. Guarda esta enseñanza mientras nos preparamos para el octavo bloque, donde exploraremos cómo la rodilla postrada de Daniel ante el horno ardiente revela el poder del sometimiento para vencer el fuego de la inquietud. Tras la victoria de la alabanza que quebrantó cadenas en el calabozo, ahora avanzamos hacia un escenario donde el fuego purifica y el sometimiento interior vence el caos mental. Imagina el calor abrasador de un horno real, las llamas danzando con furia desatada, dispuestas a consumir todo a su paso. Allí, en medio de esa forja humana, la rodilla postrada de Daniel, o de cada uno de los jóvenes hebreos, se convierte en símbolo de entrega total, revelando que solo el reconocimiento de nuestra fragilidad ante la grandeza de Dios puede redirigir las llamas de la ansiedad hacia el calor sanador de su presencia. En el texto bíblico, Daniel 3, el rey Nabucodonosor alzó su voz para ordenar a todos inclinarse ante una estatua de oro. 3 valientes siervos de Dios, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a inclinarse por temor a ofender al Señor. Su negativa encendió la ira real, transformando el horno en un instrumento de juicio. Sin embargo, al ser arrojados a aquel infierno de bronce fundido, su postura de rodillas y su clamor suplicante trajeron un giro sobrenatural. Las llamas no tocaron su piel y un cuarto visitante, semejante a hijo de los dioses, los acompañó en medio del fuego. Daniel 3:25. Esta entrega valiente ante el ardor extremo refleja la actitud que el creyente debe adoptar cuando arde la forja de la mente, rodar en oración sincera y humillarse ante la soberanía de Dios. La ansiedad actúa como un fuego interno que consume nuestra paz, alimentado por recuerdos dolorosos y proyecciones de temor. Si resistimos el impulso de controlar cada pensamiento y en cambio nos inclinamos con la rodilla del espíritu, reconociendo nuestra absoluta dependencia del Señor, descubrimos que esas llamas pierden su poder destructor. ¿Qué significa postrar la rodilla ante el horno emocional? Es un acto de fe que sucede en 3 etapas. Primero, reconoces que no puedes extinguir las llamas con tus propios recursos. Segundo, te humillas en oración, aceptando tu fragilidad y pidiendo la intervención divina. Tercero, permaneces en esa posición de confianza, sin levantarte hasta sentir la certidumbre interior de que tu Dios está obrando un milagro. Así como los 3 jóvenes hebreos no abandonaron su postura aun cuando las llamas rugían más intensas, tú también eres llamado a persistir en la fe. Para llevar esto a la práctica, propongo un ejercicio de sometimiento corporal y espiritual. Antes de apagar la luz por la noche, arrodíllate junto a tu cama. Coloca tus manos sobre la colchoneta y dobla la frente hasta rozar el suelo, con la intención de simbolizar la rendición de tu voluntad al Señor. En ese momento, respira profundamente 3 veces, imaginando que cada inhalación te acerca a la presencia sanadora de Dios y cada exhalación entrega tu ansiedad al horno purificador de su amor. Mantén la rodilla baja al menos 1 minuto mientras pronuncias estas palabras. Padre Celestial, inclino mi mente y mi corazón ante ti. Quema en mí todo temor y renueva mi descanso con tu paz. Además, reflexiona en la compañía invisible que acompaña a los valientes. Ese cuarto hombre en el horno es figura profética del Espíritu Santo que permanece con nosotros en el crisol mental. No estás solo y tu rodilla postrada activa su cercanía. Cada vez que tu mente se encienda en temores nocturnos, recuerda esa escena. No eres un náufrago ni un corazón herido a la deriva. Eres un hijo protegido por la tercera persona de la Trinidad, caminando a tu lado en el fuego. La sumisión ante el horno espiritual también enseña un principio crucial. No huyas de la prueba. Enróllala en tu corazón y preséntala al Señor. La reacción de huida de Jonás te mostró lo que ocurre cuando evitamos la forja. Aquí aprendemos la bendición de la resistencia cercana. El fuego no destruye sino refine, no anula, sino que revela el carácter inquebrantable de Dios en medio de nuestra prueba.
En lugar de ver el insomnio y los pensamientos intrusivos como amenazas insalvables, considéralos fogatas que solo Él puede convertir en brasas de paz. Para profundizar en esta lección, integra la oración del fuego purificador. Arrodíllate como representación de tu humildad. Pronuncia con voz firme: Señor, introduce tu fuego santo en mi mente y purifica cada rincón de mi pensamiento. Quema la ansiedad y aviva la esperanza en mi corazón. Mantén la postura hasta sentir un suave alivio en tu pecho, confiando en que el horno se convierte en pradera de reposo bajo su mirada. Practica esta oración cada vez que la inquietud regrese durante la noche. La repetición constante no es mecánica, sino una reafirmación de tu decisión de no dominar la prueba, sino de permitir que Dios la transforme. Hoy has explorado cómo la rodilla postrada ante las llamas simboliza tu sometimiento al horno divino, donde la ansiedad deja de ser un juicio final para ser semilla de un descanso más profundo. Guarda esta enseñanza, porque en el siguiente bloque descubriremos la fortaleza de Esteban ante la lapidación y cómo la mirada fija en Cristo destruye las piedras del miedo en nuestros corazones. Cuando los adoquines de la injusticia llovían sobre su cuerpo, Esteban descubrió una clave esencial para calmar la tormenta mental: mantener la mirada fija en la gloria de Dios más que en el dolor que lo cercaba. En el capítulo 7 de Hechos, leemos cómo la furia de sus acusadores se encendió hasta decidir su ejecución por lapidación. Sin embargo, el primer mártir de la iglesia no cayó rendido al pánico. Su espíritu se ancló en una visión celestial. Esa postura interior, firme ante el vendaval de piedras, nos enseña cómo reenfocar nuestra atención cuando la ansiedad arremete en la noche, convirtiendo cada pensamiento en un proyectil de miedo. Primero, recordemos la escena completa. Lleno del Espíritu Santo, Esteban sostuvo un sermón valiente delante del Sanedrín, exponiendo la historia de la salvación y confrontando la hipocresía religiosa. Su acusación encendió la cólera de los presentes, quienes lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo. Antes de que la primera piedra tocara su carne, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. Ese instante reveló que aún en el azul intenso de lo eterno, su espíritu se mantenía sereno, inamovible ante el dolor. ¿Cómo aplica esta enseñanza a tu noche cuando las piedras de la inquietud golpean tu mente? Cada pensamiento intrusivo, no voy a dormir, mañana será peor, es un pedrusco de ansiedad. Tu cerebro se convierte en juez y verdugo, condenando tu capacidad de reposo. Esteban, en cambio, escogió no pelear contra cada piedra ni debatir con cada acusador interior. En lugar de eso, elevó su mirada por encima del estrépito y encontró a su Señor esperándolo. Allí, bajo la mirada amorosa de Jesús, su dolor perdió fuerza y su fe brilló con una paz sobrenatural. El relato subraya 3 actitudes claves: visión, confesión y entrega. Primero, la visión. Esteban vio más allá de la realidad violenta. Él contempló la gloria que lo esperaba. En tu caso, consiste en entrenar tu mente para enfocar un objetivo divino antes de cerrar los ojos. Puede ser imaginar un cielo estrellado donde descansa Cristo, o recitar mentalmente la frase: veo tu gloria, Señor, por encima de mis temores. Ese ejercicio desplaza la atención de la oscuridad interna hacia la luz celestial. La segunda actitud es la confesión de fe. Justo después de la visión, Esteban proclamó en alta voz: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Esa declaración no buscaba convencer a sus verdugos, sino afirmarse a sí mismo en la promesa de la resurrección. Tú también necesitas una oración de visión. Antes de dormir, afirma con convicción quién es tu Salvador y dónde reposas. Señor Jesús, tú estás conmigo. Soporto esta tormenta porque camino hacia tu casa. Al pronunciarlo, tu mente ancla su certeza en la promesa revelada por tu unigénito. La tercera actitud es la entrega final. Esteban no retuvo su vida ni se aferró a su respiración. Mientras sus opresores lanzaban las piedras, él oró por ellos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esa súplica liberó su corazón de odio y le otorgó un reposo impensable bajo tanto dolor. En tu práctica nocturna, tras visualizar la gloria y declarar tu fe, cierra con una ofrenda de perdón. Perdona a las voces internas que te acusan y consiente que Dios las juzgue, no tú. Esa última entrega suaviza el eco de la ansiedad y prepara tu espíritu para el descanso. Para aplicarlo, propongo un ejercicio guiado en 3 fases muy sencillas. Posición de contemplación. Siéntate en tu cama o arrodíllate y alza los ojos hacia el techo como si fueran el cielo. Respira profundo 3 veces, imaginando que tu mirada física acompaña tu visión espiritual de Cristo en la diestra del Padre. Declaración de fe. En voz baja,
Di con firmeza: veo tu gloria, Jesús. Tú reinarás sobre mis pensamientos y me sujetas a tu paz. Repite 2 o 3 veces, sintiendo cómo cada palabra destierra una piedra de temor. Ofrenda de perdón. Extiende mentalmente las manos e imagina entregando a Dios cada pensamiento acusador. Pronuncia: Padre, te confío mi mente y mi descanso. Perdono a quien me acusa. Deja que tu exhalación arrastre la tensión hacia afuera. Realiza este ritual cada vez que la noche abra el telón de la inquietud. No lo hagas como un deber mecánico, sino como un encuentro consciente con la presencia que venció la piedra más dura, el pecado. Verás cómo, al centrarte en la visión celestial y en la misericordia de Dios, tu mente comienza a sentarse en la promesa de un amanecer sereno. Recuerda, Esteban no se distrajo en el dolor ni se debatió contra cada pedrada. Elevó su mirada y encontró compañía divina en el mismo momento de su martirio. Tú, en la oscuridad de tu mente inquieta, tienes acceso al mismo cielo abierto. No permitas que los temores te reduzcan a víctima de tus pensamientos. Adopta la postura de Esteban, mirada al cielo, declaración de fe y perdón que libera. Con esta novena enseñanza, tu arsenal contra la tormenta interior suma la fuerza sobrenatural que brota de la visión de la gloria y la entrega total. Guarda esta experiencia en tu corazón para la hora en que los adoquines de la ansiedad amenacen tu descanso. En el próximo bloque descubriremos cómo Jesús, tras su resurrección, ofreció paz a sus discípulos con un saludo que trasciende el silencio del sepulcro, mostrándonos el abrazo definitivo para el alma atribulada. En la quietud de aquel jueves al atardecer, tras la tragedia más profunda que el mundo había presenciado, los discípulos se encerraron con puertas selladas por el miedo. El ruido de su propio sufrimiento resonaba como un trueno en sus corazones, cada uno convencido de que el Maestro había partido para siempre. De pronto, en medio de ese silencio angustioso, Jesús se plantó delante de ellos y pronunció las palabras más revolucionarias que jamás hayan cruzado labios humanos. Paz a ustedes. Juan 20:19. Imagínate esa escena. La puerta rechinando, el resucitado atravesando la barrera de madera y ansiedad, entrando en el epicentro de sus temores. La calma que siguió a su saludo no fue un simple hola cortés, sino la irrupción misma de la victoria sobre la muerte y la duda. Ese paz se posó como un manto sobre cada alma herida, disipando el eco de las pisadas de la cruz y reemplazándolo por un canto de esperanza. Cuando la tormenta de tus pensamientos te convenza de que ya no hay una salida, recuerda como aquel que venció el sepulcro también vence la oscuridad interna. Su voz, cargada de autoridad y cariño, actúa como un río que inunda las zonas más secas de tu mente. No te pidió que resolveras tus angustias antes de abrir la puerta. Simplemente entró y declaró su paz, mostrándote que la primera clave para el descanso es aceptar su presencia, no tu propia capacidad. En la cultura judía, el término shalom va más allá de la ausencia de conflicto. Es plenitud de bienestar, seguridad y armonía total. Cuando Jesús dijo shalom, no ofrecía solo un cese de hostilidades, sino la integración de tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu en un estado de comunión con el Padre. Esa misma integridad restauradora está disponible para ti cada vez que lo invites a entrar en tu interior, incluso cuando las bisagras de tu voluntad crujan bajo el peso de la ansiedad. Para activar este encuentro, te propongo un ejercicio de bienvenida amorosa. Siéntate al borde de tu cama con las palmas juntas frente a tu pecho. Cierra los ojos e imagina la puerta de tu mente entreabriéndose. Inhala profundamente y repite mentalmente: Señor, atraviesa mi puerta interior y dame tu paz. Al exhalar, visualiza cómo la paz de Cristo inunda cada rincón, haciéndote sentir sostenido por sus manos. Permanece así un minuto, sabiendo que el resucitado ha entrado sin condiciones. La aparición a Tomás al día siguiente añade una dimensión aún más íntima. Jesús mostró sus manos y su costado para que la duda se convirtiera en fe activa. Juan 20:27. Su saludo en esa segunda visita fue: paz a ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Juan 20:21. No se trató solo de consolar, sino de delegar la autoridad de difundir esa misma paz. Si aceptas su abrazo tras la tumba, también recibes una misión: llevar ese shalom al océano agitado de tus propios pensamientos y al de quienes te rodean. Quizá tus ansiedades te han convertido en uno de los discípulos encerrados, temeroso de la próxima ola de preocupación. Jesús no te reprocha. Te extiende las manos laceradas por amor para que las toques con tu fe. Te invita a decirle, como Tomás: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28, reconociendo su divinidad y su disponibilidad para transformar tu desasosiego en descanso.
Invocar su nombre en medio del caos mental activa su victoria sobre la duda y descarga en tu espíritu la promesa de que no hay tumba lo suficientemente profunda como para sepultar su poder. Para sellar esta enseñanza, practica antes de dormir la oración de la puerta abierta. Visualiza el umbral de tu mente. Pronuncia suavemente: Jesús, pasa a mí. Trata de sentir en tu pecho un latido más lento, acompañado de seguridad y sosiego. Repite este gesto cada vez que la inquietud llame a tu puerta. Con el tiempo, tu subconsciente aprenderá a anticipar el saludo divino antes de que la tormenta mental arrecie. Hoy cierras este 10º bloque habiendo experimentado el abrazo definitivo que trasciende el silencio del sepulcro. Has visto que la paz de Jesús no depende de tus méritos ni de tu capacidad de autocontrol, sino de su victoria consumada. Guarda en tu corazón este shalom resucitado mientras te preparas para el cierre final, donde celebraremos tu recorrido de fe y proclamaremos las últimas palabras que asegurarán tu descanso nocturno. Has llegado hasta aquí, valiente hijo o hija de Dios, y eso merece una celebración en el cielo. Muy pocas personas aceptan el reto de adentrarse en un mensaje tan profundo como este y permanecer hasta el final. Tu perseverancia revela un anhelo ardiente de hallar reposo en el Señor. Eres parte de un grupo selecto de corazones dispuestos a descubrir el secreto oculto que transforma la realidad interior. Te invito ahora a dejar en los comentarios la frase Guardianes de la Paz. Estas 2 palabras serán tu sello de fidelidad, un testimonio palpable de que has permanecido atento, de que has bebido cada enseñanza y de que al proclamarlo, te comprometes a custodiar la serenidad que Dios ha sembrado en tu espíritu. Al escribir Guardianes de la Paz, me harás saber quiénes son aquellos que no temen explorar las profundidades del alma y que están listos para defender su descanso con la fe más firme. Comparte este video con amigos, familiares y esa persona que sufre en silencio, pues así como tú has descubierto una llave de restauración, otros necesitan el mismo bálsamo divino. Cuando difundes este mensaje, distribuyes antorchas de esperanza en medio de la oscuridad de la ansiedad. No permitas que la semilla caiga en terreno estéril. Conviértete en mensajero de su paz. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora mismo. Imagina un hogar espiritual hecho de pantallas donde cada suscriptor es un pilar que sostiene el techo de la comunidad. No suscribirte sería como rechazar la invitación a esa casa de reposo que hemos construido juntos. En cambio, al suscribirte, te conviertes en arquitecto de este refugio, orgulloso de aportar un ladrillo de fe. Deja tu huella, haz clic en suscribirse y activa la campana. Hazlo por ti, por los tuyos y por aquellos que aún no conocen este canal como su iglesia nocturna. Suscribirte y dar me gusta no es un acto trivial. Es un pacto silencioso con el Señor para que su palabra llegue a corazones necesitados. Al presionar ese botón, colaboras con la propagación de un mensaje divino que puede cambiar destinos. ¿Te imaginas que tu gesto sea el combustible que impulse la barca de un hermano exhausto a alcanzar la orilla de la paz? Ese poder lo tienes en tu mano. Quiero que sientas un ligero orgullo al participar. Eres un guerrero de la calma, un centinela que vela por la serenidad ajena y propia. Y si por descuido ya estabas suscrito, ¡qué alegría! Eres de los elegidos que construyen puentes de esperanza sin darse cuenta. No lo tomes a la ligera. Valora tu membresía en esta familia espiritual. Para mantener viva la llama que Dios ha encendido en tu interior, te animo a seguir descubriendo nuestros otros videos. Cada enseñanza es una chispa que aviva el fuego de tu fe. No dejes que la rutina apague ese resplandor. Visita nuestra biblioteca de oraciones y reflexiones, donde hallarás alimento continuo para tu alma. Ahora, antes de cerrar este espacio, permanece en silencio unos minutos. Deja que la música de fondo sea el susurro del espíritu que acaricia tu mente. No pauses hasta que la última nota se desvanezca. Cada segundo de este sonido está diseñado para sellar lo que has recibido. Aprovecha este tiempo para dedicar palabras de alabanza y gratitud al Señor por tu día, por cada lección y por el abrazo de su paz resucitada. Di en tu interior: Padre, gracias por este encuentro. Recibe mi gratitud y mi alabanza. Permite que tu corazón se eleve en adoración auténtica, sin prisa, sin preocupaciones. Este instante final es el broche de una experiencia que trasciende lo meramente informativo. Es un pacto de reposo que sellamos juntos. Al concluir, quiero recordarte que el verdadero reposo no termina cuando se apagan las luces. Persiste en tu ánimo, en tus decisiones y en cada oración que pronuncies de aquí en adelante. Mantén tu mirada en Jesús, el Príncipe de Paz, y serás vencedor de toda tormenta interna. Que el Señor te bendiga con sueños plácidos, que renueve tu mente y que mañana te despierte colmado de su gracia. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando los tesoros de la palabra para edificar tu confianza y prolongar la paz en tu caminar.
Dios te guarde y te despierte en su amor infinito. Digno guardián de la paz. Hasta pronto.